Muy buenas tardes para todos. Les saluda Mayra Alejandra Pulgarín desde la universidad, desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en compañía de John Jairo Giraldo, también de la Corporación Universitaria de Dios, miembros entonces de la red de investigadores de lengua y literatura desde Colombia y en conjunto trabajando con la Universidad Autónoma de Chiapas. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes como participación en este segundo coloquio de la red de investigadores los resultados de investigación que venimos desarrollando en la universidad en el marco del proyecto Caracterización de los procesos de comprensión y producción de texto de los estudiantes. En ese sentido, me permito entonces compartir pantalla con ustedes para iniciar nuestra presentación. El trabajo que vamos a compartir el día de hoy se titula Capacidades de lectura crítica de imágenes de los jóvenes de último grado de una institución educativa pública, investigación dirigida por John Jairo Giraldo Hernández, desde la orientación de Mayra Alejandra Pulgarín Rodríguez. Quiero decir entonces que esta investigación se encuentra vinculada en el macroproyecto Caracterización de los procesos de comprensión y producción de textos, que se encuentra en ejecución en la Facultad de Educación Virtual Distancia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con sede en la ciudad de Medellín, en Bello. En ese caso, en la facultad venimos adelantando procesos que pretenden dar cuenta de cuáles son esas prácticas pedagógicas que se están desarrollando alrededor de la lectura y la escritura en los diferentes niveles educativos. Es allí en donde los estudiantes de las licenciaturas en educación infantil y en este caso, en el caso de John Jairo, de la licenciatura en educación artística, se vinculan al semillero de investigación, prácticas pedagógicas con el fin de realizar actividades que están dirigidas a analizar los procesos de lectura crítica, composición escrita, que en últimas redundan en la comprensión de la alfabetización académica en los diferentes niveles educativos. En ese caso, partimos de la concepción problemática de hacer una revisión a esos resultados de las pruebas saber en los diferentes niveles educativos. Para el caso de la presente conferencia, vamos a hablar de los resultados que son referidos a las pruebas que presentan los estudiantes que se gradúan como bachilleres de las instituciones educativas. Uno de los elementos donde se hace especial énfasis en esta prueba es que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de lectura crítica, bien sea de un texto de modo continuo o de modo discontinuo, como lo plantean el ICFES, ¿cierto? Que es el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, quien se encarga de organizar las pruebas que presentan los estudiantes. En la medida en que los estudiantes van avanzando, sus niveles académicos deben ir mostrando cierto desarrollo de competencias y deben mostrar el alcance de una lectura crítica. Para este caso, en la investigación que hoy nos convoca, la idea es mostrar un ejercicio, un rastreo en una institución educativa alrededor de los procesos de lectura crítica de imágenes. En ese sentido, también la lectura cobra un factor preponderante desde el análisis semiótico, ¿cierto? A su vez, que le permite al estudiante mostrar cuáles habilidades ha alcanzado para la interpretación de los textos a partir de la lectura de imágenes. En ese caso, entonces, le cedo la palabra a John Jairo para que nos comparta cuáles fueron los propósitos de su investigación y a su vez nos comparta también cuáles han sido
los resultados obtenidos de esta investigación que derivan en algunas propuestas que nos permiten transformar ese escenario educativo. Buenas noches. Como lo planteó la profe Mayra, esta investigación hace parte pues, del trabajo de grado para obtener el título en educación artística. Se parte de la idea de caracterizar, de dar cuenta de cómo son las capacidades de lectura crítica de imágenes de los jóvenes de una institución educativa, en este caso la institución educativa Abraham Reyes, ubicada en la ciudad de Bello, en Antioquia, Colombia. Esta caracterización hace parte de algo más grande, en el sentido de que debido a las condiciones de pandemia, la investigación se redujo a solamente la primera fase, porque la idea era realizar 3 fases donde se caracterizaba, se creaba una propuesta y esa propuesta se aplicaba dentro de la institución. La primera fase fue la que se realizó en plenitud, pero debido a las condiciones de pandemia, que la institución educativa estuvo cerrada durante mucho tiempo, había un asunto de alternancia que hacía que solamente asistiera medio grupo a estudiar cada semana, lo cual hacía que las actividades tuvieran que repetirse 2 veces cada vez que se plantearan. Entonces eso llevó a que se extendiera el cronograma y no se pudo realizar a plenitud la segunda y la tercera fase. Se construyó la propuesta, pero esta no se pudo aplicar, solamente se pudo iniciar. Entonces quedamos como empezados con esta investigación. Entonces lo que se logró hacer básicamente es ese asunto de la caracterización. Esa caracterización se enmarca en 4 objetivos, que son los que estamos viendo ahí. El primero era describir ese uso que hacían los estudiantes de las imágenes. El segundo, dar cuenta de los procesos de enseñanza, darnos cuenta de cómo lo que estaban haciendo los profes influía en esas capacidades de lectura crítica de imágenes y establecer relaciones entre lo que daban cuenta los pelados, lo que demostraban en los ejercicios prácticos que hicimos de lectura crítica de imágenes y lo que estaban haciendo los docentes, establecer ahí unas relaciones. Y crear la propuesta, que se alcanzó a diseñar la propuesta, pero como digo, no se logró aplicar a plenitud. ¿Cuáles fueron los referentes? Tuvimos 3 categorías que se construyeron para realizar este análisis. El primero es de la cultura visual y mundos visuales. Se retomaron, por ejemplo, la autora María Caso, en su texto Estas no son las Torres Gemelas, de 2007, donde se plantea cómo la sociedad moderna se está transformando de una sociedad del texto a una sociedad de la imagen, donde el texto cada vez es más desplazado y la imagen cobra cada vez más fuerza, y al punto de que son capaces de crear el mundo, de crear submundos en los cuales nosotros nos movemos, submundos políticos, sociales, económicos. Lo mismo lo trabaja también Pineda en su texto de alfabetización visual. La segunda categoría es precisamente la alfabetización visual. Se trabaja inicialmente a Berger, que es un artista que habla de modos de ver, donde planteaba ya desde los 70 este asunto de la necesidad de alfabetizarnos visualmente, de aprender a mirar el mundo, porque ese asunto de la mirada nos ayuda a construir nuestras concepciones cognitivas de la realidad. Y también con el texto de Borges, que nos habla del papel de la ilustración, más de lo gráfico, en la alfabetización visual. La tercera categoría es la lectura crítica de imágenes, ya donde retomamos otra vez a Caso, pero con otro texto que ella trabaja mucho, que es el de lenguaje visual. Es un texto en el cual ella plantea los elementos necesarios que uno debe tener para comprender una imagen, pero ya más desde lo formal, porque todos podemos interpretar imágenes, pero hacer una lectura estructurada, sistemática y formal de una imagen requiere conocer los elementos que la componen. Elementos como ¿qué? Elementos como el tamaño, la forma, el color, la composición, la organización. Son elementos en los cuales todos tenemos que ver, porque lo vemos todos los días en las imágenes que nos rodean, pero no somos conscientes de ellos y son elementos que influyen en el significado que transmite la imagen. Igualmente también Pineda lo trabaja en su texto, se me escapa en este momento, es el de, bueno, él desarrolla un programa de capacitación en lectura de imágenes. Él también nos aporta en ese asunto de la lectura formal y la lectura más hacia lo retórico que puede contener la imagen. En cuanto a lo metodológico,
se toma una propuesta cualitativa, una propuesta local de Bernardo Restrepo llamada Investigación Acción Educativa, que es la que se plantea en las 3 fases que describía inicialmente. La primera fase es el establecimiento de una línea base, dar cuenta de cómo se encuentra la población, cómo están en ese momento las capacidades. La segunda fase es la construcción de una propuesta que será aplicada en el aula, y la tercera fase pues ya es la evaluación. Entonces, realmente nos quedamos en la construcción de la propuesta, no hubo la posibilidad de aplicar la segunda fase en su totalidad. Pero para la primera fase se usaron entonces tres técnicas para lograr una adecuada triangulación. En primer lugar, encontramos la encuesta con un instrumento cuestionario que trataba de dar cuenta del primer objetivo que nos planteamos, de dar cuenta del uso de las imágenes por parte de los estudiantes. La segunda técnica fue el fotovoz, que se manejó a partir del instrumento del diario de campo, que buscaba dar cuenta del uso, de la forma y de las capacidades ya propiamente dichas de los estudiantes al enfrentarse a una imagen. Este se aplicó en una serie de talleres, se hicieron 8 talleres, sí, no, perdón, se hicieron 4 talleres, perdón, donde se enfrentaba a los estudiantes a una serie de imágenes de diferentes tipos. Imágenes de tipo político, imágenes artísticas, imágenes publicitarias principalmente. Y se les hacía preguntas acerca de lo más estructural, de lo más formal, y acerca de ya de lo retórico compositivo, acerca del significado, de lo que ellos pueden interpretar de la imagen. Y se obtenían una serie de resultados que más adelante se los vamos a compartir. Y la tercera técnica es la entrevista semiestructurada, que se aplicó a los docentes, a 3 de los docentes que trabajan con estos grupos. 3 puede parecer una muestra pequeña, pero el asunto es que los estudiantes solo tienen 5 docentes. Entonces se tomaron los 3 que tenían más materias y que abarcaban más que todo la parte humanística y la parte de matemáticas, porque en ellas se hace mucho énfasis en el asunto de la lectura comprensiva, de la comprensión lectora. Entonces se abordaron esos 3 docentes y se realizó con ellos una entrevista semiestructurada, de la que se rescataron algunas de sus prácticas para la promoción de la lectura crítica de imágenes. Entonces, algunos de los resultados, dividámoslos por los instrumentos. Desde la encuesta, que logramos evidenciar, primero, que los chicos en este momento están presentando una alta exposición a las imágenes, principalmente por el tiempo que pasan en las redes sociales. El 92% de los chicos con los que se trabajó están presentes en más de 4 redes sociales. Redes sociales, hablemos de no solamente de las más comunes, de Facebook, YouTube, no. Ellos están en Instagram, ellos están en Reddit, ellos están en una serie de redes sociales que han ido apareciendo, en TikTok, en toda clase, que se caracterizan por tener un alto contenido audiovisual. Y no solamente están muy presentes en las redes, sino que pasan una gran cantidad del día conectados y expuestos a las imágenes que por ahí circulan. Veíamos que el 56% pasa más de 4 horas diarias conectados a esas redes. Y ellas, ¿para qué usan esas redes sociales? Principalmente para compartir contenido audiovisual. Entonces, comparten fotos, comparten videos, no siempre son personales, sino que son fotos y videos que están circulando. Entonces, hablamos también de que hay contenido cultural que ellos se encargan de reproducir, que ellos al mismo tiempo asimilan y absorben. Ya con respecto al fotovoz, a los talleres que se aplicaron con los chicos, se evidenciaron ciertas características, tanto en la lectura formal como en la lectura ya más organizativa de la imagen. Lo primero que se logró evidenciar es que los chicos confunden mucho lo que es la descripción y la interpretación. Se les pedía, diga qué ve en la imagen, o sea, descríbala, haga una descripción de la imagen. Y ellos inmediatamente intentaban interpretarla. No, me parece que está hablando del machismo, me parece que está hablando de... Entonces, se iban como al final, se saltaban todo el proceso y se iban era como a obtener el resultado final, que es algo que se hizo muy evidente también en las entrevistas con docentes. Esto
Esto se debe a que ellos dejan muy de lado los asuntos de los detalles, se van más hacia lo general, tienen una comprensión más deductiva, parten de lo más general. Eh, Hacen muchas interpretaciones de las imágenes, pues cuando se les pedía hacer el significado, el sentido, ellos hacen muchas interpretaciones, pero cuando se les decía, bueno, justifique su interpretación, había dificultades para hacerlo. Tenían muchas interpretaciones, pero estaban poco fundamentadas. Hay interpretaciones más basadas en la intuición, en de pronto experiencias pasadas con respecto a imágenes similares. Y se mostró una diferencia significativa entre los tipos de imágenes, donde ellos tenían mayor facilidad para interpretar y para leer imágenes que tenían contenido político o artístico, pero las imágenes de carácter publicitario les daban mucha dificultad, lo cual hacía pensar en varias cosas. Por un lado, era en la labor de los docentes, como lo vamos a ver, que ellos tenían un corte político bastante fuerte, entonces eso también influye en lo que estaban leyendo los muchachos. Y segundo, en el hecho de que la publicidad se ha vuelto algo muy de fondo, algo muy natural, que los chicos no interpretan realmente, sino que simplemente está pasando constantemente como, y vemos publicidad en todo lado, vemos publicidad en la televisión, vemos publicidad en las redes sociales, vemos publicidad, escuchamos publicidad en la radio, la vemos en las carreteras, en los anuncios, en los almacenes. Entonces, la publicidad se nos vuelve algo como muy cotidiano, muy de paisaje, y ya realmente no hay una interpretación sobre ella. El tercer instrumento que se utilizó es la entrevista a docentes, donde se evidenciaba el papel protagónico de la imagen en procesos pedagógicos. Los docentes utilizan la imagen muchas veces como pretexto para realizar, para introducir la clase o como un elemento de análisis, o les piden a los chicos que se expresen por medio de imágenes. Entonces la imagen ha cobrado una fuerza muy grande en los procesos pedagógicos, en este grupo de docentes por lo menos. Y es mucho más fácil llegar a los chicos por medio de la imagen. Aunque ellos tengan diferentes estilos de aprendizaje, se hacía evidente que la imagen podía llegar a más cantidad de ellos que el simple escrito o que el simple escuchar al profesor. Lo otro que se notaba era un compromiso por promover la comprensión lectora y la interpretación. Ellos se han esforzado mucho por hacer que esa parte de que se exige mucho en las pruebas estandarizadas sea mejor en los chicos, que ellos puedan leer comprensivamente. Sin embargo, se reconoce que les falta educarlos más en la observación detallada, porque ellos no solamente lo pasan la lectura de imágenes, sino que pasaba también a la lectura de problemas matemáticos, que ellos intentaban resolver directamente el problema sin darse cuenta de los detalles que implicaba y de todos los elementos que comprendía ese problema. Entonces es algo que hace falta dentro de este proceso y que se reconoce y se sabe que se necesita trabajar más ese asunto de la lectura de los detalles, de la comprensión de detalle. Ya como conclusiones, podemos decir primero que los jóvenes de esta institución educativa tienen capacidad de lectura crítica de imágenes, ellos son capaces de interpretar las imágenes, ellos son capaces de leer y reconocer los mensajes visuales, pero carecen de sistematicidad, les falta poder hacerlo ordenadamente, con calma, detalladamente, porque no abordan todos los elementos. Y con esos elementos que se escapan, también se escapan elementos que enriquecen el significado. De pronto pueden acertar significados e intenciones, pero muchas veces va a ser más como por suerte o por otro tipo de características que porque ellos lleguen a esa conclusión lógica de qué significa esta imagen o qué pretendía el autor sobre esta imagen. Lo segundo que se concluye es que hay una gran exposición al contenido audiovisual. Ya no es algo exclusivo de determinado estrato social, no. Todos los jóvenes, desde los que están en estratos socioeconómicos más inferiores hasta los de arriba, están muy expuestos al contenido audiovisual. Y las redes sociales han sido unos grandes propagadores de este contenido, al igual que los dispositivos. El hecho de que tengamos un móvil y tengamos acceso 24/7 a lo que es Internet, a lo que son las redes sociales, ha permitido que esa exposición se dispare. Lo segundo, la tercera, perdón, los docentes
Usan las imágenes como pretexto para el desarrollo de las temáticas, en ocasiones como contenidos para análisis y también como productos en el proceso de enseñanza. De manera que la imagen ya no es simplemente una herramienta introductoria, la imagen hace parte integral del proceso de enseñanza. Y por último, el trabajo docente ayudaba a los estudiantes a ganar en capacidad de interpretación y lectura crítica. Hablando de las prácticas desarrolladas por los docentes, lo que han hecho ha permitido que los chicos puedan leer e interpretar críticamente ciertos textos. Eso no quiere decir que no puedan mejorar sus habilidades, claro que las pueden mejorar, pero ya hay una presencia y hay una base sobre la cual se puede empezar a seguir construyendo. Muy bien, de acuerdo con estos planteamientos de los resultados de esta investigación, constituye un aporte, una contribución científica desde el estudio del texto con el carácter multimodal, ¿sí? Ya trascendemos entonces al texto escrito y nos ubicamos en el plano multimodal, en el que el texto tiene varias formas de representación, en este caso desde la imagen, como lo diría Parodi en sus estudios. Del mismo modo, este estudio también contribuye a la semiótica, ¿cierto? Porque nos permite indagar alrededor de las interpretaciones que subyacen a partir de la observación, a partir de la alfabetización visual. Entonces, agradecemos a John Jairo por este estudio novedoso, interesante, que pretendemos seguir fortaleciendo en el escenario educativo a nivel escolar, de educación básica y media, pero también podríamos extrapolar y extender el estudio en el nivel superior, de manera que podamos tener nuevos resultados y nuevas contribuciones. Muchas gracias a todos ustedes. Esto fue un espacio, un compartir desde Colombia para todos los miembros de la red. Un saludo cordial. Muchas gracias a todos.